7 minutos nos separan de la 1 en punto de la tarde. Continuamos contigo, aquí en Costa Noroeste Televisión, y vamos a recibir, como cada jornada de viernes, a nuestro pedagogo y osteópata Marco Antonio, que yo creo que ya está por ahí. Marco, muy buenas. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? No esperabas hoy verme a mí aquí, ¿a que no? No te esperaba, grata sorpresa. Es que tu queridísima amiga y presentadora, Rocío Caballero, pues como que se ha marchado a las Islas Seychelles, está de vacaciones. De hecho, tenemos una foto que ya hemos puesto antes, que nos ha enviado ella, sin filtros, sin Con, filtro, porque ella no con las utiliza, gafas de sol. sin filtro, ella no tiene filtro, y está, bueno, pues pasándolo bien. Y que, claro, pues, como todo el mundo tiene derecho a pasarlo bien, ella no iba a ser menos. Y después de celebrar su onomástica, decidió marcharse y dejarnos solos ante el peligro. Pero hoy vamos a tratar un tema que a mí me gusta mucho, en lo personal, porque yo soy de los que opinan que sí, que este tema es así, porque hay un dicho popular, una frase muy célebre, que es esa de quien calla otorga. ¿Y eso es verdad? Ahí lo dejamos, ¿no? Bueno, es verdad eso de que quien calla otorga, Antonio. Es cierto que la persona que elige guardar silencio, pues concede la razón al otro. Oye, pues mira, hoy vamos a hablar desde una perspectiva que se llama la falacia del quietismo. Luego explico en qué consiste. Y eso nos obliga a reflexionar, pues, sobre esta idea, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos los silencios son sinónimos de claudicación ni de aceptar a regañadientes las tesis que tenemos de la persona o las tesis que nos está proponiendo la persona que está enfrente. En ocasiones, quien elige callar lo hace para no alimentar lo que no tiene sentido. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, a veces el silencio es muchísimo más sabio que cualquier reflexión que nos vaya a llevar a un sitio incómodo. A muchos nos ha pasado alguna que otra vez, ¿no? Que iniciamos una conversación con alguien y al poquito, pues surge una discusión o surge una tensión o surge una contraposición de ideas, ¿no? Casi sin saber ni cómo ni por qué, pues la otra persona intenta convencernos, sobre todo empieza a utilizar malas formas o malas maneras de una serie de ideas que para nosotros pues son del todo desacertadas, que no nos parecen correctas, ¿no? En esos casos, pues llega un momento en el que tomamos conciencia de que hay diálogo, de que hay conversaciones que no tienen ni utilidad ni trascendencia. Optamos por guardar silencio. ¿Para qué? Para no perder la calma. Yo soy muy amigo y muy fan de esa idea. Entonces, también porque sabemos que la inteligencia pues está en no debatir y tampoco en perder ese tiempo en lo que no nos lleva a ningún sitio. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues que no todo el mundo lo entiende y no todo el mundo lo sabe gestionar de esa manera, porque este uso del silencio pues sigue entendiéndose en muchos casos como el vacío de quien no sabe qué decir y se ha rendido. Ya lo dijo Mariano José de Larra, que el auténtico talento no consiste precisamente en saber lo que se ha de decir, sino en saber lo que se ha de callar. Más vale uno por lo que calla que por lo que cuenta, ¿no? Exacto. Que muchas Ni más ni veces menos. es de aplicación también al día a día. Pero más allá de este razonamiento lógico, también hay silencios y silencios, porque no es lo mismo el silencio, bueno, pues empático, ¿verdad? El de, sí, estamos entendiendo perfectamente lo que está diciendo y te estoy dando la razón, como hace muchas veces Rocío Caballero, ¿no? El silencio de estoy pasando olímpicamente de ti, o el silencio en el que estoy pasando de ti porque lo que está diciendo es una burrada que se me nota en la carita. Sí, bueno, hay diferentes formas, ¿no? Una cosa es la ignorancia, ignorar, y otra cosa es, pues, el respeto y el no decir nada para, oye, respeto tu opinión, sin embargo, no la comparto. Y seguir manteniendo esa conversación o esa disputa o esa discusión no nos va a llevar a buen puerto. Entonces, prefiero guardar silencio. Es una manera de trabajar dentro de la comunicación asertiva, que ya la explicamos en otro momento, ya la explicamos alguna vez aquí, y está dentro de la
comunicación asertiva. Entonces, ahora nos metemos un poquito en qué es esa falacia del quietismo. Exactamente. Primero tenemos que hacer referencia a qué es una falacia. Pues una falacia es un engaño oculto debajo de alguna dimensión de la vida. Por lo general, definen pues esos errores de argumentación que cometemos cuando nos comunicamos y cuando estamos jugando o cuando estamos jugando la realidad. Pues sobre eso siempre es interesante reflexionar sobre este tipo de recursos porque nos permiten tomar pues una perspectiva con un poquito de distancia y tomar conciencia de determinados aspectos. Por ejemplo, una falacia es aquella idea de, como no se ha podido demostrar que hay vida en otros planetas, lo más acertado pues es concluir, llegar a la conclusión de que no existe más allá del planeta Tierra, no existe vida, no conocemos vida. Eso sería una falacia que se dice, sería falacia ad ignoratiam, falacia de ignorancia, que muy común es también la falacia del quietismo o de falacia del quietismo o de reserva, Antonio, que encierra en sí pues una situación que se vive muy a menudo. Si te callas, consientes, que era lo que estamos hablando hace un momentito. Entonces, el que calla otorga, error gordo. Quien otorga, o sea, quien guarda silencio, consiente, error gordo. Quienes no protestan, aceptan la realidad que les rodea. Falso, totalmente. Si nos paramos a pensar eso, en nuestro día a día hay muchísimas cosas, sobre todo de las que no decimos nada, ni nos posicionamos, pero en las que no estamos de acuerdo. ¿Cuántos temas en la actualidad, yo qué sé, por ejemplo, el precio de la gasolina, la subida de los alimentos, todas estas cositas que estamos viviendo en nuestro día a día, que nos produce una contraposición o una contrariedad interna? Sin embargo, la mayoría de las veces lo utilizamos dar opinión en conversaciones que no llevan a ningún sitio, o la mayor parte del tiempo lo que hacemos es que nos callamos, ¿no? Entonces, nadie sale a la calle cada día con la intención de protestar contra la violencia, contra los abusos, contra las injusticias, en cualquiera de las formas que podemos conocer, ¿no? Pero no por no denunciar eso, por no denunciarlo o por no expresarlo públicamente, eso no implica que estemos de acuerdo con ello. Callar no es consentir, aunque muchos pensamos o aunque muchos piensen lo contrario, ¿no? Es más, a veces en situaciones de acoso no todos alzan la voz al principio y no por ello están de acuerdo con lo que sucede. Por ejemplo, factores como el miedo, el bloqueo, la indecisión, el temor al que dirán, están detrás de ese silencio escogido o elegido, ¿no? La falacia de quietismo incide sobre todo en que es un error interpretar el silencio como una concesión. Que quien no alza la voz o no reacciona no siempre está accediendo ante lo que tiene ante sí. O sea, que no es que esté dando por bueno aquello que está viviendo, simplemente que no se expresa. Ese silencio, pues, esa dimensión es una dimensión muy desconocida, una dimensión muy mal interpretada. Vivimos en una sociedad acostumbrada al ruido, a la extroversión, a estar siempre comunicándonos, a esa forma de comunicación a menudo muy impositiva y que siempre es muy grandilocuente. Los grandes líderes, los que generan ese gran afectismo, los que son muy resueltos, los que tienen ese lenguaje verbal muy agresivo. El otro día, en el ¿cómo se llama? Vi en la televisión por un momento los participantes de los grupos políticos de ahora. Debate político. Sí que hubo. Yo es que, como no me meto en esas historias, no me agrada. Y los analicé por un momento. Estaba cenando y lo estaba viendo y digo, o sea, vaya pues ya te digo quién ganó según tu planteamiento, ya te digo quién ganó. Los más histriónicos, ¿no? Yo creo que el que fue más consecuente y el que fue menos agresivo fue el que llegó a transmitir la información de manera más potente, claro. Fíjate, sin utilizar agresividades, ¿no? Claro. Entonces, todo esto implica o explica el por qué seguimos malinterpretando a la figura silenciosa
o menos llamativa. Mira, yo escribí hace un tiempo sobre eso, sobre el silencio compartido. Yo tengo un íntimo amigo que es mi maestro, que es Miguel Ángel, que nos encanta estar juntos porque compartimos el silencio y disfrutamos la presencia. Fíjate qué cosa. Compartimos el silencio, o sea, nos encanta estar juntos, nos encanta disfrutar de tiempo juntos en silencio. Y ahí nos estamos diciendo más cosas que si estuviésemos hablando. Fíjate dónde llega esto, ¿no? Dónde llega este punto en el que algunos me dicen que tú eres muy callado. No, no, yo no soy muy callado. Yo soy silencioso. Yo cuando tengo que hablar hablo y a veces mucho. Imaginaos aquí o mirad aquí cómo estoy todas las semanas lanzando información, ¿no? Entonces, quien hace uso de esa discreción, vuelvo al tema, y recurre mucho más a los silencios, pues nos hacemos una idea de que es inseguro, de que puede ser tímido, de que puede tener un carácter débil, de que puede ser falible, de que incluso puede ser hasta aburrido. Pues nada de eso. En medio de una conversación, si ese tipo de persona opta por no decir nada en un momento dado, es porque no es quizás por darle la razón al otro, es porque se mantiene ahí para no seguir elevando la tensión dentro de esa conversación. No somos conscientes pues, de cómo estas palabras del quietismo pues, difuminan la comprensión de los silencios y su gran trascendencia. Lo utilizamos para eso, para que el que calla otorga, si te callas no llevas la razón, si estás callado es que no tienes nada que decir. Error gordo, eso es una falacia en mayúscula, con la F, con la A, con la L, todas las letras en mayúscula Todas y las letritas. pintadas en dorado con los LEDs encendidos. Por último, has introducido el término con el que yo quiero terminar, nunca mejor dicho, la entrevista. Las revelaciones del silencio. Has hablado de lo que significa ese silencio. Ese término de las revelaciones del silencio viene a ser el significado final de esa frase con la que comenzábamos, ¿no? El que calla otorga, ¿no? Exacto, sí. Y todo esto está, como bien decía, dentro de un movimiento místico del siglo XVII que se llamaba el quietismo, que está dentro de lo que nosotros trabajamos dentro de la atención plena, del mindfulness, de la contemplación, que es la quietud. Entonces, el quietismo rechazaba o rechaza toda forma de violencia y defiende la perfección del alma a través de la contemplación, de la observación y del atendernos interiormente. El silencio, pues, en ese momento, en el siglo XVII, era una forma de virtud y era, pues, un modo de ir en contra de la represión y de las maldades de aquel momento. No hablar, no expresar o incluso no actuar revelaban, pues, múltiples significados que no todos apreciaban y menos aún, pues, comprendían. Trabajos de investigación como los que se han realizado en la Universidad de Wisconsin, Milwaukee, esto lo tengo que leer, en Estados Unidos, eso nos recuerda que una buena parte de los silencios son comunicativos, es decir, transmiten un mensaje. Sin embargo, en nuestra sociedad, por esa extroversión, por ese exceso de movimiento, por ese exceso de actividad, por ese automatismo constante en la que estamos habituados a eso, habla en exceso, hablar mucho y decir poco, pues quien opta por esa imperturbabilidad, todos creemos, o la mayoría de las personas creemos, que eso implica o demuestra debilidad. Entonces, quien calla no otorga ni concede. Una buena parte de los casos se sabe que es inútil decir más ante lo que no se quiere o ante quien no se quiere escuchar. Es bien cierto que siempre es necesario y saludable, desde un punto de vista psicológico, hablar y poner en voz alta aquello que sentimos. Ojo, pero hay veces en que saber cuándo estar callado dice mucho más del que habla o del que no habla que el que habla para ofender. Entonces, como decía Jorge Luis Borges, es mejor no hablar a menos que puedas mejorar la belleza del silencio. Practicar ese silencio compartido. Os vais a sorprender.
Me lo apunto y me lo aplico, porque yo soy un charlatán de tomo y lomo. O sea que intento, y además lo intento, hablar cada vez menos, observar más y mimetizarte con el entorno. Muchas veces es la mejor forma de triunfar en esta sociedad en la que vivimos, porque a los que se nos ve de frente es más fácil de atacar que a los que no se nos ve tan de frente y van obteniendo otros recursos, no con tanto ímpetu, sino con más calma y con más prudencia. Un placer como siempre, querido Marco, de poder hablar contigo y de que nos dejes tus enseñanzas en cada jornada de viernes. Un abrazo. Un abrazo, buen fin de semana para todos. Igualmente.